Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos el programa de hoy con una pregunta de Angélica que dice: ¿qué interpretación dar al capítulo 19, versículos 22-24 del primer libro de Samuel? La única interpretación es que la compañía de profetas estaban bajo la influencia del Espíritu Santo y profetizaban de modo que quienes se unían a ellos se ponían bajo el mismo ámbito y profetizaban también. De nuevo, Angélica, ¿cómo armonizar primero de Reyes 15:2 y segundo de Crónicas 13:2? Gracias. Se armonizan porque la cita de primero de Reyes 15:2 habla del rey Abián, que reinaba sobre Judá en el reino del sur, mientras que la cita de segundo de Crónicas 13:2 menciona a Joacat, que era un rey de Israel en el reino del norte. Ángel Fernández Vidal, Hechos 21:9. ¿En qué consistía el don de las 4 hijas de Felipe? Y otra pregunta, ¿estaría vigente ese don hoy en día? Bueno, era el ejercicio del don de profecía. De la misma forma que anteriormente ocurre también con esta pregunta, no es posible determinar a la luz del pasaje. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, hoy, por lo menos, existen 3 niveles en el término profetizar o profecía. El primero tiene que ver con la revelación del misterio que permitió escribir el Nuevo Testamento. Este aspecto cesa al cerrarse el canon, ya que no es posible añadir a lo escrito nada más, como inspirado, y por tanto no es autoritativo cualquier cosa que se diga al margen de la Biblia. En el segundo nivel se refiere al ejercicio del don del Espíritu, carisma que permite la edificación, la exhortación y la consolación. Primera de Corintios 14:3. En este aspecto, al no haber dones para hombres o para mujeres, sino que el don se da indistintamente conforme al ejercicio de soberanía del Espíritu a quien Él quiere, Primera a Corintios 12:11, tanto los hombres como las mujeres pueden estar en posesión de ese carisma del Espíritu. No hay razón para decir que ese don no está operativo hoy. Seguimos con las preguntas y pasamos ahora a la de Ángel Fernández Vidal. Sabiendo que Dios escogió a algunos para salvación y que solo pueden ser salvos por la predicación del Evangelio, mi pregunta es: ¿se encarga Dios de que los escogidos escuchen el Evangelio de alguna manera o pueden perderse a pesar de su elección si no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio? Hermano mío, no hay forma de contestar bíblicamente curiosidades, porque la Biblia no es un libro de curiosidades, es un libro de fe. Dios actúa soberanamente en lo que establece conforme a su deseo, lo que involucra todos sus atributos de omnisciencia, omnipresencia, etcétera, etcétera, que conducen siempre al cumplimiento de su eterno designio. Ismael Orense, ¿qué libros me recomienda para estudiar teología en casa, dado que donde yo vivo no hay una universidad para estudiar teología? Una buena sistemática, un diccionario, una concordancia, si es posible, greco-castellana, y un buen comentario bíblico. Ismael Orense, ¿qué libro de tipología bíblica sobre Cristo me puede recomendar aparte de la Biblia? Eso lo encuentras en una buena teología sistemática o también en mi libro de Cristología. Jos, pastor, tengo una duda sobre dónde radica la responsabilidad de Judas, dado que en la soberanía de Dios estaba que Judas entregaría a Jesús y eso debía pasar. ¿No le quita eso responsabilidad a Judas?
Sin embargo, encuentro en Marcos 13:21 que dice: ¡ay del hombre que lo entrega! Dios no estableció por decreto que Judas entregara a Jesús. Esa fue una acción permisiva de Dios. Lo que está escrito en la profecía se cumple. Pero la profecía no está para establecer asuntos que porque están en ella tienen que cumplirse, sino que se cumplen porque Dios lo ha revelado en ella. ¿Notas la diferencia? La responsabilidad de Judas es evidente, porque conociendo a Cristo lo traicionó. Heli. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese quiere, en ese versículo, está en sus emociones, no en su voluntad. Él tiene emociones sanas, por eso no quiere que ninguno se pierda. Y la predestinación está en la voluntad de Dios. Él ha elegido a algunos para salvación por el puro afecto de su voluntad. Primero, en la soberanía de Dios está la absoluta, por lo que determina totalmente lo que se cumple, y la permisiva, que permite acciones o hechos que Él no ha determinado absolutamente. Dios quiere, en el sentido de deseo, que todos los hombres se salven, pero no lo establece en forma absoluta. Segundo, no confundamos elección con predestinación, que son asuntos diferentes. La predestinación está solo aplicada en el Nuevo Testamento para creyentes y no para perdidos. La elección, y cuando Dios lo hace, no solamente esto es por el puro afecto de su voluntad, sino por su determinación absoluta, llena de gracia, de misericordia y de amor. Heli. El arca del pacto se perdió en tiempos de Jeremías. Entonces, en tiempos de Jesús, cuando se hacían sacrificios, ¿no había día de expiación? ¿El sumo sacerdote no entraba al lugar santísimo? Esto explicaría por qué porque seguía vivo Anás, por ejemplo. ¿Por qué entiendes que Anás estaba vivo? Porque no había lugar santísimo en el arca de la alianza. El santísimo, por supuesto, era el lugar en donde el arca estaba y tenía una importancia capital. Ponía delante de Dios parte de la sangre del sacrificio de expiación. Lo que resolvía el problema del pecado era la muerte del animal, que simbólicamente, el animal no tiene poder para perdonar pecados, apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aún sin el arca, el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre en el lugar donde el arca debía estar. Manuel, bendiciones, hermano. ¿Cuál es el pecado de muerte mencionado en 1 Juan 5:16? Bueno, ya he contestado también varias veces esta pregunta. Pecado a muerte o de muerte es aquel cuya disciplina establecida por Dios es la muerte física del que lo comete. Ángela Silva. Pastor Samuel, es imposible que un hijo de Dios nazca de nuevo y reniegue, y supongo que dice, ¿y qué? Reniegue la fe. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué? Porque como dice Judas 24, Dios es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Juan 21, 3, 4, 7, 15. Y Pedro volvió a su oficio de pescador. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, y Pedro, cuando oyó que era Jesús, se ciñó la ropa. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, ¿me amas? Y Jesús dijo a Pedro, dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Conclusión, por tanto, es imposible perder la salvación. ¿Por qué? Porque Filipenses 1:6,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice la historia que Pedro murió en Roma, crucificado con la cabeza abajo, dándole la gloria a Dios. Pastor, ¿es correcto este comentario? Sin duda es un comentario que concluye con una verdad. La salvación no se pierde. Ángela Silva, Pastor Samuel, esta reflexión es correcta. No importa que lleves 50 años y seas un anciano pastor. ¿Por qué? Porque si no tienes una comprensión del Evangelio de la Gracia, serás un anciano y pastor por esfuerzo personal para poner cargas pesadas al rebaño de pastor de los pastores. No es tanto comprensión, sino aceptación del Evangelio de la Gracia. Pero debemos tener en cuenta que el Evangelio de la Gracia que Pablo y los apóstoles predicaban era sencillamente este: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Digo esto porque hay algunos que creen que para ser salvos y aceptar el mensaje del Evangelio tienen que entender las doctrinas de la elección, tienen que ser regenerados antes de creer, porque si no conocen todas estas cosas y otras muchas, no se les ha predicado el Evangelio bíblico y no pueden salvarse. Esto no es cierto. Cristian Doncel, ¿podría por favor explicar la ubicación del cielo según Isaías 14, 13, 15, Job 26, 7? Mira, el cielo está donde está la presencia de Dios. De ahí que Isaías mencione el cielo como alto, en el sentido de referencia a Dios y su gloria. El texto de Job señala la acción creadora de Dios, pero no tiene que ver con el cielo, espiritualmente hablando. El cielo está donde está Dios. Ranón Jiménez. Cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados para recibir al Señor en las nubes. Si el cuerpo de ellos es nuevo, ¿por qué el nuestro no lo es? Me refiero a los que vivimos. ¿Por qué seremos transformados? ¿Serán diferentes o iguales? Estamos un tanto preocupados, mi querido hermano y amigo, por el cuerpo de transformación, de resurrección, de gloria. ¿Cómo será ese cuerpo? Tienes la descripción en 1 Corintios capítulo 15. Pero el cuerpo de resurrección de los que están muertos y la transformación del cuerpo de los creyentes vivos es la misma cosa y son iguales. Óscar Lemos, ¿a partir de qué edad cree conveniente bautizar? Cada iglesia tiene sus limitaciones en este sentido. Cuando una persona entiende el Evangelio y recibe a Jesús conscientemente, puede ser bautizado. Óscar Lemos, ¿el conocimiento de Dios va al intelecto, mente o al corazón? El conocimiento de Dios va al hombre, tanto a la mente para comprender quién es Dios, como al corazón para rendirle la vida y aceptarlo como Dios y Salvador. Rodrigo Peñuela, en el Antiguo Testamento la mayoría de los libros fueron escritos en hebreo, según tengo entendido. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. ¿Qué idioma se hablaba en el pueblo de Israel? ¿Y por qué se escribió el Nuevo Testamento, las epístolas y las cartas en griego y no en hebreo? El Antiguo Testamento se escribió mayoritariamente en hebreo, aunque hay pasajes escritos en arameo, porque la lengua del pueblo de Dios y de los escritores bíblicos era esa. En el Nuevo Testamento el pueblo de Israel hablaba arameo en su nación, pero había muchos que vivían en el mundo greco-romano que hablaban griego y no hebreo. Por esa razón, siendo la lengua extensiva con la que se podía predicar el Evangelio en todo el imperio y en todo el mundo, por esa razón se escribe el Evangelio en griego koiné, porque era el idioma conocido universalmente y que podía alcanzar no solo a judíos, sino también a los gentiles. César Fernández, ¿en qué sentido Jesús dijo al Padre, pasa de mí esta copa? ¿Qué quiso decir? Se estaba refiriendo a pasar, si fuera posible, la muerte espiritual que tuvo que soportar para cancelar la responsabilidad penal del pecado. Juan Méndez,
Romanos 9:5 dice de quiénes son los padres y de quiénes según la carne procede Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mi pregunta, ¿aquí se refiere a Jesús lo de el cual es Dios o se refiere al Padre? En la Nueva Versión Internacional se dice de manera diferente y en la Biblia de las Américas se expresa de otra forma. Pareciera que no dice que Jesús es Dios, a diferencia de la Reina Valera y de la Nueva Versión Internacional, que sí lo dicen claramente en este verso. Bueno, espero respuesta. Sin ninguna duda, el sujeto de la oración es Cristo, que desciende humanamente de los padres de la nación como hombre. Y de este sujeto se predica que Dios es bendito. Quienes cambian la traducción para usarla para su provecho sectario son los testigos de Jehová. En cualquier traducción que se ajuste al griego bíblico leerás el cual es Dios, refiriéndose siempre al sujeto de esa oración que es Cristo. Juan Méndez. Los que exponen la Biblia difieren en estos versículos. Algunos dicen que la tierra estaba desordenada debido a la caída de Satanás y que eso provocó el desorden y que Dios la reordenó. Sin embargo, como se ha mencionado en este canal, no hay sustento bíblico para eso. Otros dicen que desordenada simplemente significa que Dios fue estableciendo los diferentes ambientes como cuando se construye una casa, porque Dios no hace nada desordenado, lo cual me parece lógico. La pregunta es, ¿qué significa la palabra desordenada técnicamente hablando desde el idioma hebreo? No tengo recursos técnicos para estudiar desde el hebreo. La concordancia Strong solo me da sinónimos a veces, no una explicación de la palabra. Entonces, ¿cuál es la interpretación de dicho versículo? Cuando se combinan las dos palabras que aparecen en ese texto, que están en hebreo, indica un estado de caos primordial, un vacío informe y desordenado antes de la intervención creativa de Dios. Esta frase subraya que antes de la creación la tierra estaba en un estado de desorden total, un nada sin forma, que luego fue organizada y dotada de vida durante el proceso creativo descrito en los versículos siguientes. Es decir, Dios comienza a crear y va creando y poniendo orden en distintos sectores hasta el final de la creación, en el cual cuando se produce, Dios no tiene nada desordenado y puede decir que todo lo creado es admirablemente bueno. Edwin Moreira. Porque algunos dicen que gran parte de Marcos 16 es considerado espurio. Bueno, porque hay algunos manuscritos en los que falta esa parte. Sin embargo, está en otros. Además, la autenticidad se la dan también otros dos sinópticos y el Evangelio de Juan. Por tanto, debemos considerar como palabra de Dios. Además, el término del Evangelio según Marcos, sin la segunda parte de su último capítulo, sería un relato interrumpido bruscamente que literariamente requiere un término más extenso. José Manuel, me gustaría que me explicara bien lo que significa obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos. Muchas veces se toma este texto para imponer mandatos de hombres, como sucede en algunas denominaciones cuando les preguntas algo y dicen que ellos se someten a la autoridad mayor, aunque a veces no está bien lo que están mandando. Por favor, explíqueme. Gracias por anticipado. Los pastores de la Iglesia no son autoridades por sí mismos. Ejercen autoridad cuando aplica la Biblia, que es la única autoridad en materia de fe y de conducta. Debemos obedecerlos siempre que se cumpla en ellos lo que dice el texto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la
palabra de Dios, no la de ellos, y considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Pero más adelante dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No sujetamos a ellos y les obedecemos porque sean autoridad, no porque imponen a la Iglesia sus pensamientos, sino porque conducen a la Iglesia conforme a la Biblia y por tanto así nos sujetamos a ellos, porque su ocupación en el pastorado es de velar por el rebaño. El pastor tiene autoridad cuando toma la Escritura, pero la Iglesia no está para obedecerle en sus caprichos personales, porque no es en ese sentido ninguna autoridad. Ángeles Vázquez, por favor, ¿podría explicar en la Trinidad por qué Dios es un ser y no una persona? Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu son personas. Gracias. Precisamente por eso. Porque siendo tres personas individuales, tienen que subsistir en algo más amplio, que es el ser. Porque la Biblia revela que la subsistencia de Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son personas que no pueden subsistir con sus características personales en una persona, porque serían naturalezas de esa persona, pero no personas, que solo es posible en el ser divino. De ahí que tenemos que afirmar que Dios es un ser, pero no una persona. Ángeles Vázquez, si Pablo dijo en 2 Corintios 12:2 que estuvo en el tercer cielo, ¿cuáles son o dónde están el segundo y el primero? Es una forma de referirse al cielo, especialmente en la teología judía. Primer cielo, el cielo atmosférico que rodea la tierra, donde vuelan las aves y donde también están presentes Satanás y los demonios. Segundo cielo, el cielo de las estrellas. Tercer cielo, el cielo donde Dios manifiesta de una forma específica su presencia. Es a este tercer cielo a donde fue llevado Pablo, según la cita que mencionas. José Villanueva, la Iglesia es una sola con el pueblo judío, como dice la Biblia que que de dos pueblos hizo uno. ¿A qué se refiere? En el texto bíblico de Efesios 2:14, el artículo está en neutro y no en masculino, por lo que debemos discernir si se trata de personas o de ámbitos, para referirse al final a las hostilidades que había entre dos pueblos y que tradicionalmente tienen solución en la formación no solo de un nuevo pueblo, uno solo, de dos, uno, sino de un nuevo hombre. Versículo 15. Ya que en el orden de salvación no hay judíos ni gentiles, sino que todos son salvos, formando el único cuerpo actual en Cristo. Sin embargo, esto no supone que Israel y la Iglesia sean los mismos o iguales, puestos que hay promesas específicas para Israel que se cumplirán cuando Cristo venga a reinar. Esteban Verón, pastor, nací y crecí en una familia evangélica, por lo que cuestiones que hacen los dogmas de la Iglesia Católica nunca fueron planteadas en mi contexto familiar ni de iglesia. Pero ahora he estado conversando con algunos católicos y me doy cuenta que tienen algunos argumentos bastante sólidos para afirmar la Inmaculada Concepción de María. Mi pregunta es, ¿deberíamos los protestantes sostener este dogma o no? ¿Y por qué? Se trata de un dogma católico, no de una verdad bíblica. El dogma de la Inmaculada Concepción de María es una creencia fundamental en la Iglesia Católica que sostiene que la Virgen María desde el primer instante de su concepción fue preservada por Dios del pecado original.
Este dogma fue proclamado oficialmente por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deo. Según esta doctrina, María fue redimida de una forma única y especial en previsión de los méritos de Jesucristo, su Hijo. Esto significa que, a diferencia del resto de los seres humanos que heredan el pecado original, María fue concebida sin pecado para ser un vaso puro y digno de llevar al Salvador del mundo. Debe apreciarse que durante todos los siglos anteriores, tanto en la enseñanza de los apóstoles como en la patrística, nunca ninguno de ellos se refirió a la concepción inmaculada de la que iba a ser madre del Señor, que tuvo que esperar para ser aceptada como doctrina, no bíblica, sino de los hombres, al año 1854, bajo la autoridad no de la Biblia, sino del Papa. El concepto de la Inmaculada Concepción en la Edad Media, teólogos como San Anselmo y Duns Scoto elaboraron esa doctrina, argumentando que era conveniente y lógico que María fuera concebida sin pecado original, entre otras cosas, para que el Verbo encarnado fuese preservado de toda relación con el pecado. Pero lo que santifica la naturaleza humana del Verbo no es la madre humana, sino la persona divina en que subsiste esa naturaleza humana. Manuel, en Hechos 18:18, ¿a qué se refiere cuando Pablo se rapó la cabeza e hizo voto? Bueno, como judío, Pablo había hecho un voto de consagración que era propio de los judíos y que se cerraba, cuando se cumplía, con rasurarse el pelo, que era una fórmula bíblica para el nazareato. Unigax, pastor, en mi iglesia consideran que aún hay más apóstoles en el día de hoy, pero no con la autoridad de los 12. Para mí eso es una afirmación peligrosa y no bíblica, ya que puede caer fácilmente en herejías y malentendidos que confunden a los hermanos. Su argumento se basa en que la Biblia les llama apóstoles a personas aparte de los 12. Yo creo que el don de apostolado cesó con la muerte del último de ellos y que no deberíamos considerar a nadie como apóstol, ni siquiera a los de menor rango. Gracias. Los que quieren hacerse apóstoles a ellos mismos usan textos en los que pueden sustentar su engaño. La palabra apóstol significa literalmente enviado. Por eso se les llama de este modo a personas que las iglesias enviaban, no Dios, con una misión de la iglesia, como por ejemplo Epafrodito, Filipenses 2:25. En el sentido de autoridad apostólica para actuar en nombre de Cristo no pueden existir apóstoles. Muchos de los que se llaman a sí mismos de este modo lo hacen para controlar a varias iglesias bajo su conducción, su manta apostólica y sobre todo para establecer mandamientos y formas que no están en la Biblia. Unigax. Pastor, usualmente todas las preguntas que le hago tienen que ver con dones espirituales, el continuismo y cesacionismo, etc. Lo hago porque en la iglesia en la que me congrego son continuistas y yo soy cesacionista. Lo soy porque al estudiar la palabra de Dios llegué a esta conclusión. Ellos a veces se espantan de mi doctrina y han tratado de persuadirme para que sea continuista a través de un estudio que rebusca refutar el cesacionismo. Amo a mi iglesia de verdad y quiero servir como maestro y predicador, pero gracias al Señor actualmente soy maestro dominical, pero también lucho con el hecho de que la congregación esté en mi contra en una doctrina secundaria. ¿Qué consejos me da? Disculpe que el texto sea tan largo. Mira, no puedo darte otro consejo que mantenerte firme en lo que la Biblia enseña, teniendo en cuenta que no
todos los dones han cesado. Muchos de ellos están operativos hoy, como a modo de ejemplo el don de pastor, maestro, evangelista, etc. Con todo, si no puedes seguir con la conciencia en tu iglesia contraviniendo lo que tu iglesia acepta como verdad bíblica, no causes disturbios en ella. Busca otra iglesia que se acomode a lo que tú entiendes por verdad. Antonio Moreno, me gustaría saber cómo debemos estudiar la Biblia, cuánto tiempo dedicarle, qué ejercicios hacer para que el estudio sea efectivo y para poder memorizar la información. Mira, no hay límite de tiempo. Es tan solo dedicarle tiempo al estudio, sin descuidar los deberes familiares, laborales, etcétera, que no son necesarios. Sería bueno tener un comentario o tomar un comentario bíblico como ayuda en esa tarea. A medida que ejerzas la mente, te será más fácil memorizar la información que tomas de la palabra, porque tendrás la asistencia del Espíritu que ilumina tu mente para que comprendas claramente la Escritura. Antonio Moreno, me gustaría que me dijera cómo debo estudiar la Biblia de manera simple y eficaz, cómo debería hacerlo, cuánto tiempo debo dedicarle, si hay ejercicios para memorizar, etc. Antonio, acabo de contestarte la pregunta, has hecho dos preguntas iguales. José Borjas, ¿cómo operan los dones espirituales de ciencia y sabiduría? ¿Me puede, por favor, dar algunos ejemplos bíblicos? Ya he contestado también a esta pregunta en programas anteriores. Comienza citando la palabra sabiduría. No menciona tanto el don por su nombre, sino por sus efectos. Probablemente sea el que capacita para expresar y comunicar la sabiduría de Dios. Estos dones están vinculados con la inteligencia, es decir, la acción de la mente. Para algunos la sabiduría tiene que ver con un carácter práctico. El concepto de sabiduría conlleva la comprensión del misterio en el plan divino. El segundo don se define como palabra de conocimiento, en otras traducciones palabra de ciencia. Tiene que ver con la capacidad para la exhortación y la amonestación con sustento bíblico. Para ello es necesaria una comprensión amplia de las verdades de la Biblia. Quien tiene el don del conocimiento hace clara la Escritura para ser llevada a la dirección de la vida. Quien tiene este don se aprecia por su capacidad para descubrir el sentido del texto bíblico y su contexto. Gracias por la presencia al programa. Estos dos últimos han sido largos por la dinámica o la formulación o la temática de las preguntas. Extended nuestro canal a otros que se suscriban para que puedan recibir información y mientras tanto vosotros estad presentes en el próximo programa de preguntas y respuestas.